Periodista, escritor y docente. Desde hace más de 25 años ejerce como reportero y analista. Director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Conductor de los programas Espiral Politécnica, Calle 11 de Canal 11, No hay lugar común de ADN 40 y también es colaborador en la mesa de análisis del noticiero Así amanece con Leonardo Curcio y de República MX con Manuel López San Martín. Es columnista de Milenio Diario, El Semanario Proceso y Washington Post en español. Entre sus publicaciones destacan los libros Hijo de la Guerra, Manual de Investigación 3.0, Periodismo Urgente, Mi Reinato, La Otra Desigualdad, Los Socios del Bester, El Otro México y Para Entender la Institución Ciudadana. Hoy con nosotros, Ricardo Rafael. Mi querido Ricardo Rafael, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, pues no puede estar mejor mirándote después de tantos años de pues, fraternizar, de preocupaciones compartidas, de luchas similares. Así es que me honra mucho poder estar en tu espacio, Julio. Pues por circunstancias del destino, mi querido Ricardo, hoy martes 16 de febrero, estamos conversando a las 8 de la noche en un encuentro que teníamos pactado desde el día de ayer. Y hoy circunstancialmente ha sido un día sumamente movido para ti. Así que la pregunta de ¿y tú cómo estás? La reitero. Mira, hay un par de instrumentos de la física moderna. Entiendo que uno está en Suiza y el que yo conozco es el que está en Palo Alto, ahí en Stanford. Y es el acelerador de partículas, que ha permitido pues, avances muy interesantes por los experimentos que se pueden hacer ahí. No me detengo porque no es charla sobre la física la que vamos a tener hoy, pero me imagino como un cuerpo en medio del acelerador de partículas. Y ya no sé qué me preocupa más, sino si la aceleración o las partículas que pueden salir de este acelerador. Espero con eso responder a tu pregunta, querido Julio. Mira, la verdad es que en estos tiempos han sido tiempos difíciles, los medios de comunicación, los comunicadores estamos viendo pues, algunas etapas atípicas, digamos, en el comportamiento de los medios, del país, de la clase política. Y entonces, bueno, pues realmente el día de hoy fue justamente cuando en la mañanera se te mencionó ahí con algún interés en el INE. Tú hace unos minutos, hace 40 minutos, subías una información donde el INE, ante una pregunta que tú le formulaste de si habías recibido honorario alguno a través de los últimos años, los últimos 15 años, el INE te responde de manera puntual, partiendo de la información que tienen a mano por ley, que debían de conservar, y a partir de ahí te contestan y te dan ya una respuesta hace unos minutos. Sí, mira, la historia es más o menos esta. Hay una revista que dirige Miguel Vadillo, Contralínea, que hace un par de semanas publicó una calumnia que por cierto fue replicada de mi lado en Twitter porque nunca quisieron publicar en su propio medio la respuesta. Y la calumnia advertía que yo había cobrado en el INE, que era proveedor y había cobrado en el INE, y que esos recursos entregados por el instituto sesgaban mi trabajo periodístico. En realidad me volvían un opinador interesado. Creo que esa fue la acusación que Nancy Flores, reportera de esta publicación, hizo. Te puedo decir, Julio, que en 2003, entre 2003 y 2005, antes de que yo me convirtiera en periodista, tuve una vida académica intensa, participé en la elaboración del programa de educación cívica del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal Electoral. O sea, estoy hablando hace 19 años, 17 años. Y la verdad es que desde 2006 para acá no he tenido ningún tipo de vínculo laboral, económico, de ningún tipo. Es cierto que estoy en el padrón del INE y, por cierto, también estoy en el padrón del Instituto Electoral de la Ciudad de México por una razón, porque como a ti te consta, me ha tocado el privilegio de moderar debates en las épocas electorales. 2 veces me ha tocado la suerte de moderar el debate entre candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad, otros entre gobernadores, otros entre alcaldes, diputados. Y para poder ejercer esa función netamente periodística, y mira que es una aspiración noble de cualquier periodista en el mundo, moderar un debate de estos, te tienes que mantener actualizado el padrón. Es la razón por la que estaba en el padrón, pero nadie me preguntó por qué estaba en el padrón. Asumieron que porque estaba en el padrón yo había cobrado en el INE. Y te puedo decir una cosa, no he cobrado nada. Perdóname digamos, la metáfora, pero es como estar en el padrón electoral y no ir a votar.
sea, pues, yo sí estoy en el padrón, pero no hayan recibido un quinto. Y esta periodista le lleva al presidente hoy el tema de una manera tal que el presidente se notó que ya estaba avisado del asunto y entonces él lo hace propio y dice, así ya vi que primero cita mi apellido materno, La Madrid, que no es La Madrid, luego de La Madrid, obviamente es mi apellido, mi madre me lo regaló, hombre, no se lo voy a negar, es unas cosas más lindas que me ha entregado, ¿no? Y luego le aclaran Ricardo Rafael, dice Ricardo Rafael, y ahí insiste con que yo estoy en esa lista de contratistas que reciben grandes recursos del INE y que por eso defiendo a esa institución a la cual luego hace pedazos. La verdad es que es una calumnia, ¿no? Y pues por fortuna tuve una respuesta, digamos, en el transcurso del día de parte del instituto que hoy me permite pues simplemente fundar mi dicho y pedirle al presidente respetuosamente una disculpa pública. Me parece que para ser leal con su decir verdadero, pues eso es lo que ameritaría. Ahora, esta es una anécdota, Julio, no la quisiera personalizar. A mí sí me incomoda mucho cuando el periodista actúa como el mal fotógrafo. El mal fotógrafo es el que se coloca entre la cámara y el objeto retratado. Mejor conocido en nuestra época como la selfie, ¿no? Entonces, no puedes ver lo que estás retratando porque ahí estás tú en primer plano. Entonces, puedo quitarme perfectamente de la fotografía para poder observar un hecho que es mucho más complejo y permíteme decírtelo, que rebasa por mucho al país. O sea, estamos en la revolución muy impresionante de las comunicaciones humanas debido al desarrollo tecnológico y eso ha trastocado todo, pero sobre todo una cosa, y perdóname que insista con el término, el decir verdadero. Y aquí te prometo no muchas citas académicas, pero algo me queda de aquella época. Michel Foucault distinguía entre la verdad y el decir verdadero. La verdad es algo a lo que es difícil llegar, ¿eh? Uno puede llegar, ¿no? Pero es difícil llegar. El decir verdadero es el método a través del cual uno llega a la verdad. La justicia tiene un decir verdadero, ¿no? Se investiga, se imputa, se juzga, se sentencia, ¿no? La ciencia tiene un decir verdadero, el método científico, se formulan hipótesis, se prueban, se corroboran o se desechan. Y cualquier área del conocimiento humano tiene su forma de construcción de verdad. Lo que está en crisis, Julio, es el decir verdadero. Y en este sentido, podríamos hablar de todos los ámbitos, los subsistemas, otra vez, el del gobierno, el del parlamento, el decir verdadero, el sistema judicial, en fin. Pero el decir verdadero de nuestro oficio, el periodístico, de los medios de comunicación, que es la caja donde ocurre el decir periodístico, pues no están exentos de una trastocamiento, de un cambio de referencias, de un cambio de coordenadas y casi una necesidad a sentarse, a pensar, a mirar detenidamente, porque si el decir verdadero pierde relevancia, si lo destrozamos, si lo destripamos, no vamos a llegar a la verdad. Y esta es mi última reflexión al respecto. Si entre los seres humanos renunciamos a la verdad, lo que sigue es la violencia, de todo tipo. Si yo no sé dónde empieza tu casa y dónde comienza la mía, Va ¿no? a Si haber no sé cuál problemas. es verdaderamente el lindero, va a haber problemas, ¿no? Mm. Si yo no sé a ciencia cierta cuál es tu cuenta de banco y cuál es la mía, ¿no? Si yo no sé a ciencia cierta qué es público y qué es privado, si yo no sé a ciencia cierta si tengo derecho o no al agua, si yo no sé a ciencia cierta si alguien es culpable o no es culpable, lo que sigue ante la falsedad es la violencia. El ser humano se inventó el decir verdadero y la necesidad de obtener verdades, de fijar verdades, porque es la mejor manera de obtener justicia y por lo tanto paz. Por eso en realidad las tres cosas están ligadas. Justicia, verdad y paz son un continuo. Entonces, lo que está en crisis es ese continuo y pues desde luego aquí nos encontramos tratando de defender el decir verdadero desde un punto de vista ético, serio, riguroso, formal, porque ese es el que tendríamos que recuperar. Ricardo, siempre las reflexiones y los análisis contigo son memorables, estas conversaciones también de horas. Hace muchos años nos tocó colaborar juntos, justamente, pero muchos años, o sea, estamos hablando ya casi de 20 años o por ahí. Sí, 2006, o sea, puedes hacer Sí, cálculo, sí, o sea, 2005, mucho. 2006. Entonces, realmente han pasado muchos años ya, al menos 15, 17 años por ahí, y la verdad es que en tu trayectoria profesional nos ha tocado en diversas batallas incluso posicionar aquello de lo que nosotros hablábamos que eran los códigos de ética de los medios de comunicación. Te tocó ser defensor de la audiencia de Canal 11, si mal no recuerdo,
y si mal no recuerdo, de los primeros en esta figura en el país, ¿no? Fíjate que, digo, vale la pena regresar a aquellos tiempos. Tú dirigías el canal 11, 11 TV, y había una discusión bien interesante, digamos, en el ambiente, pero muy aterrizada de tu lado. Y era cómo lográramos que ese canal, como la BBC, fuese un canal con pretensiones de Estado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por encima de las disputas partidistas, partidarias o facciosas. Dos, que fuese un canal perteneciente al Politécnico Nacional, no al gobierno, sino una institución educativa que además tiene como uno de sus principios centrales la libertad, en su caso la libertad de cátedra, pero pues en el caso del Canal 11, la libertad de expresión. Y entonces sí hubo un desarrollo institucional en esa lógica, ¿no? Un consejo, ¿no? Plural que velara por estos principios, y me honraste con aquel nombramiento que luego se habrá postergado 3 años más después de tu salida como defensor de la audiencia. Yo te confieso que si bien tenía desde el punto de vista académico, ¿no? Teórico, pues reflexiones importantes a cómo defender los derechos de las personas que además de ser contribuyentes, porque pues el Canal 11 está financiado por contribuyentes, ¿no? Además reciben, tienen que recibir bienes televisivos de buena calidad. Había que defender esos derechos. Y en efecto empezamos a trabajar con el código de ética que nos permitía normar. En ese mismo momento Gabriela Barquetín fue nombrada defensora de la audiencia en Canal 22, o sea que fue un esfuerzo en realidad de los dos canales más importantes del Estado. Y sí, me tocó pues de manera muy cercana dialogar con las y los televidentes, ¿no? Incluso niñas y niños, porque pues la audiencia infantil es muy grande. Y me di cuenta de una cosa fundamental, que no era algo que yo tuviera claro cuando recibí esta invitación de tu parte, y es que la lealtad a los medios de comunicación pasa por la posibilidad de que la audiencia pueda influir en su canal, en su emisora, en su periódico. Eh, Segunda cita académica, prometo no abusar. Albert Hirschman. Albert Hirschman, gran economista, sobre todo de temas latinoamericanos, decía, los seres humanos en lo público influimos de dos maneras. O bien votamos o bien hablamos. Y contaba una anécdota muy linda. Decía, mi papá siempre compró, decía Albert Hirschman, los autos Ford, porque cada que cambiaba de coche, le escribía una carta al señor Ford y le decía que le había gustado del coche. Y el señor Ford, seguramente su secretaria, le respondía, y entonces él decía, me escuchan, mi voz funciona. Cuando mi voz no funciona, si tú no me oyes, si el proveedor de un bien o de un servicio no me escucha, si el partido político, si el político, si el legislador, si el gobierno no te escucha, si la voz se trunca, entonces, Julio, a uno solo le queda la defección. Me voy a otra tienda, compro otro coche, voto por otro partido. El voto es la otra forma, o el veto es la otra forma de tener interlocución. En este sentido, pues desde luego que la audiencia tiene la posibilidad de cambiar de canal. Mira cómo le estoy haciendo, esto es de mi edad, ¿no? Digo, no, bueno, de ahora sí. Ahora ya es pero uno le puede cambiar de canal. Esa es una forma de desertar, de defeccionar. La otra es poder influir, y la defensoría de la audiencia permitía darle voz o permitió darle voz a la audiencia, y creo que eso le genera una lealtad todavía creciente a Canal 11, y eso fue un periodo que me deja con mucha satisfacción en mi biografía, querido Julio, y te lo agradezco por el impulso y tu decisión al respecto. Ah, bueno, fueron épocas en que creo los medios públicos hicimos todos un esfuerzo común. Jorge Volpi, efectivamente, a cargo del Canal 22, decidimos lanzar los defensores de la audiencia, los códigos de ética, los códigos de autorregulación, las mesas editoriales, pero también fue aquel tiempo en donde hacíamos el famoso encuentro con el televidente, que era justamente previo al defensor de la audiencia lanzar la programación y lanzar una encuesta abierta al público que se hacía en aquel tiempo a través del 01800 de Telmex, porque no había las redes sociales que hay ahora. Imagínate lo que se diría hoy en día con un encuentro del televidente. Y ahí el televidente iba calificando y cuantificando los programas que le gustaba, sacábamos el puntaje y en base a eso decidíamos qué gustaba y qué no y qué debía continuar. Imagínate hoy en día, lo puedes imaginar ese ejercicio, pero en redes sociales.
Pues mira, yo creo que eso es lo que han aportado a las redes sociales. O sea, yo no sé cuántas llamadas, porque todavía de recibir el canal 11 llamadas vía telefónica, pero pues hoy al segundo sabes si un programa está gustando o no, ¿no? O sea, en su emisión en línea, tú sabes cuántos seguidores tiene, si hay likes, si no, hay comentarios. Tienes que convivir entre el formato televisivo con Instagram y con TikTok y con Twitter, desde luego, y Facebook y las plataformas que vendrán. Entonces, sí tengo la impresión de que hoy quienes dirigen los medios tienen mejores herramientas para saber qué es lo que las audiencias quieren, ¿no? Y deben hacer un esfuerzo también por interpretar esas bases y esos datos. Pero sí, sí estoy convencido de que parte de lo que ha ocurrido es que la inmediatez se impuso como método de relación con las audiencias. Y bueno, esto lo saben los políticos, lo saben la gente del espectáculo, y desde luego, pues quienes nos dedicamos también a tareas de la comunicación y la investigación periodística. El verte y conversar contigo me remite sin lugar a dudas también a aquellos esfuerzos que hicimos por darle un acta de nacimiento a los medios de comunicación de servicio público, que hoy son ya los medios públicos, y se conocen realmente. En aquellos tiempos los medios públicos eran como el mexicano común, tenían ausencia de padre, exceso de madre y abundancia de hermanos. La verdad que hoy en día los medios públicos ya son reconocidos, una figura. Yo veía ayer la reina de España, doña Leticia, recibía a los integrantes de las principales televisoras en el mundo de medios públicos. O sea, ya se insertó México también en ese carrusel, en esa tendencia, pero a ti te tocó ser parte de ello. Y ahí viene un tema, Ricardo, que fue por el cual te busqué el día de ayer inicialmente, fue porque en días pasados la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordena a Radio y Televisión distinguir entre información y opinión. Mm, Y es un tema que ya habíamos discutido hace años, recuerdo. muchas veces. Viene de muchas marometas, viene de muchos desencuentros, encuentros, fricciones, pasiones, historias e histerias. ¿Qué opinas de esto? Entre pues ya una determinación de ley que la Suprema Corte de Justicia determina de manera directa. Mira, te confieso que como respuesta lo que me viene a la mente es una anécdota de Simón Bolívar. Dicen que cada que conquistaba un territorio, llegaba a una ciudad o la fundaba, lo primero que hacía era poner un camellón con nogales, le gustaban mucho los nogales. Que un día ya un jardinero un poco cansado le dijo, oiga, señor Bolívar, los nogales tardan 20 años en dar. Y que Bolívar respondió, ¿y por qué no los sembramos ayer? Te diría, a ver, la mayoría de las democracias del mundo hace mucho que tienen esto como uno de los ejes centrales de su política editorial. Sí, una cosa es tener información, dato duro, ¿no? Obtenido mediante el método al que hacía referencia hace un momento, eh, y presentarla tal cual para que quien lea esa noticia, quien se confronte con esa noticia, genere su propia opinión. Y otra cosa es a esa pieza de información añadirle valor agregado mediante el análisis contextual, ¿no? El contraste, otras referencias que ofrece. En ese sentido, el periodismo tiene especialidades, muchas, pero claramente se distingue entre el periodismo que investiga información y el periodismo que la analiza. Por cierto, la misma persona puede hacer las dos cosas, los géneros se cruzan, pero sí es muy importante no engañar, porque si de pronto nos encontramos unos panfletos propagandísticos que se venden como información, en realidad son propaganda, ni siquiera son opinión, o nos hacen pasar información como buena, pero no tiene fuentes, pero no está debidamente referenciada, entonces esa no es una pieza informativa, o tenemos opiniones que en realidad lo que hacen es, aprovechando que están disertando, olvidan las fuentes y olvidan las referencias. Entonces sí creo que por pulcritud es muy importante separar los tres, la propaganda, esa es una cosa, la opinión, valor agregado, y la información. Y creo que esto requiere, para servicio de las y los usuarios, de los medios de comunicación, pues ciertos esfuerzos estéticos, deja de plantearlo así. Es decir, sí requieres
quizá caligrafías distintas, recuadros distintas, páginas en los diarios distintas, momentos en las páginas web distintas, incluso cortinillas en los noticieros televisivos. Ahora tenemos el análisis de, ahora presentamos la información. Esto más o menos se hacía porque sí hay referentes éticos, pero sí creo que con esto que ha dictado la Suprema Corte, pues ya no habrá quien pueda seguir jugando, o por lo menos quien intente seguir jugando. La pregunta es, una vez que esta distinción se hace o no se hace, ¿cómo la vuelves vinculante? ¿Qué castigo impones al que no la haga? ¿Qué sanción emites? Y aquí nos vamos a poner en un problema muy serio porque no creo que sean tribunales, Julio, donde se ponga un juez a definir si eso era información o esa era opinión. Es muy complicado meter un juez en eso. Yo más bien hubiera preferido que el propio gremio periodístico tuviera cánones, estándares e instancias que permitan en efecto pues sancionar por lo menos con sus recomendaciones o con sus observaciones cuando estos géneros se mezclan. Pero sí temo que la premisa de perro no come perro ha impedido que en México contemos con estos espacios de valoración y ahora, pues ante la tardanza, llega la Corte a instruir esto que estamos viendo. ¿Qué piensas tú hoy en día de los códigos de autorregulación? ¿Son pertinentes, no son pertinentes? ¿Son posibles, son viables? ¿Existen, no existen? Te voy a hablar en primera persona. O sea, el primer límite que el ser humano se pone es a sí mismo, es el dominio de sí mismo, la regulación de sí misma, ¿no? ¿Cuáles son esos límites a los cuales está uno dispuesto a rebasar o a limitarse? Entonces, la autorregulación en realidad es algo connatural al ser humano en primera persona. Ahora, si solamente bastara el código de regulación personal, seríamos ángeles, eso supongo. Pero como eso nos ha fallado, entonces tienes códigos de regulación que van más allá de lo personal o más allá de lo institucional. Y ahí es donde se crean las leyes y donde se crean los entramados institucionales que también regulan el comportamiento de las poblaciones. El ejemplo es idéntico. Yo creo que los medios deben tener códigos de autorregulación. Son los estándares mínimos que la propia institución, la propia dependencia, el propio medio debe ajustar para ser creíble ante su audiencia, para ser leal ante sus principios. Ahora, sí creo que tenga que haber mecanismos supramediáticos que eventualmente intervengan cuando llegue a haber una violación a ese propio código o a las leyes que nos regulan a todas las partes. Entonces, yo sí creo en un juego de doble nivel, si me permites jugar con el ejemplo. O sea, es el nivel de la institución mediática y es el nivel de las instituciones públicas. Y en ese acuerdo, en ese entramado, vas a encontrar un mejor comportamiento para que la información, el análisis sean de calidad, sean verídicos, y vuelvo a lo mismo, para que el decir verdadero, el método, pues prive sobre cualquier otra pretensión o intentona proveniente de intereses políticos, económicos o de cualquier otro tipo. ¿Qué piensas de las multiplataformas hoy en día, Ricardo? Tú eres alguien que pues, hace también muchos años iniciaste colaborando en prensa escrita, digo, entre otras participaciones que has tenido en radio, en televisión o que sigues teniendo aún. ¿Qué piensas de la convivencia con las multiplataformas, de la oportunidad de la noticia y de la bidireccionalidad de información? Porque hoy efectivamente a ti mismo en tu cuenta de Twitter, hace un rato lo veíamos a lo largo del día, fue una conversación interactiva. Hoy realmente la audiencia hace contacto contigo, te busca, te comenta y tú tienes la posibilidad o no de contestar, ¿no? O de responder o de entablar un diálogo. Te respondo muy rápido, digamos, al primer comentario. Uno pensaba que el mejor regalo a un periodista es regalarle una máquina de escribir, ¿no? Y tengo, por cierto, unas 3 o 4 antiguas que me han regalado pues seres queridos como el gran regalo, pero pues ciertamente hoy esa máquina de escribir ya no está en mi haber. Hoy es más bien como un tablero de avión muy extenso, donde en efecto los contenidos que voy produciendo como periodista se reparten en distintos formatos y en simultáneo. Es decir,
Ya no hay de otra, eso es lo primero que te quiero decir. O sea, asumir que yo soy prensa escrita, yo solamente uso la máquina de escribir, o yo nada más me dedico a las redes sociales, o yo solamente hago infografías o videos. A ver, periodismo que no sabe presentarse de manera múltiple ya no es periodismo. Entonces, este es el primer dilema, y sí puedo entender que en este cambio generacional hay algunos a quienes nos costó más trabajo que a otros. Yo no nací digital, yo nací análogo, ¿no? Yo usaba el MS2, ahora ya uso sistemas operativos mucho más modernos. Pero bueno, todavía la edad me alcanzó para hacer esa transición, quizá no con la misma versatilidad con la que las generaciones más jóvenes han logrado explotar estas multiplataformas, y además los envidio y los admiro mucho. Ahora, hay una diferencia dramática entre la máquina de escribir y la multiplataforma, y lo digo en una palabra: tiempo. Es decir, la producción informativa desde la máquina de escribir, ¿no? El teletipo en su momento, ¿no? ¿No? La publicación cada 24 horas o semanal, ¿no? Incluso había hasta los mensuarios, ¿no? Bueno, el revelado, la impresión de las láminas para luego No, irse pues eso te imprenta. llevaba una calma, ¿no? Que te permitía incluso controlar mejor el ciclo informativo. Y por cierto, tenía también como característica que era unidireccional. O sea, una vez que el periodista tenía un lugar donde publicar o donde hablar, pues era un tiranetas, ¿no? O sea, te decía, y pues ojalá hay alguien del otro lado cachaba la botella, y como el que cachaba la botella no tenía manera de reaccionar, pues se aguantaba con lo que le aventaban. ¿Qué hacen las multiplataformas? Que en efecto nos igualan. Se abarataron los costos de producir información, sobre todo se abarataron los costos de difundirla, y en ese sentido nos coloca en situación de igualdad, digamos, ante el ejercicio comunicativo a periodistas y audiencias. Y la audiencia te entrega indicios, información, tú la analizas, la regresas, se las devuelves, te critican, y esa inmediatez, pues a veces es muy desgastante. Es una maravilla, porque la capacidad del equívoco es menor. También la capacidad del agravio y de las agresiones con las que platicamos normalmente son mayores. Pero, a ver, la parte positiva es la capacidad del equívoco es menor. O sea, tú ya sabes que te equivocaste en la fotografía que pusiste, en el dato que colocaste, porque siempre habrá alguien, un cerebro conectado en las multiplataformas, que suma muchas millones de neuronas trabajando al mismo tiempo para que el decir verdadero avance a mayor velocidad. Entonces, en este sentido, sí, a lo mejor suena muy fan y admirador de las multiplataformas, pero el acortamiento de los plazos temporales en la producción noticiosa y la multidireccionalidad me tienen francamente contento. Tiene su defecto, que esa es la pregunta, supongo que sigue, y es que también es propicio para la noticia fabricada y falsa. Si quieres me detengo aquí para que le demos espacio. No, justamente ahí va, el fake news también pues te hace hoy rehén, hoy está la cantidad de información que te llega, la capacidad de verificación, algunas generaciones que no alcanzan a distinguir, a ver, digo, un abuelito que hoy en día domina las redes sociales, que está en su aparatito, en su teléfono, en su tablet, le llega información y pues digo, no sabe diferenciar o no tiene un expertise en verificación de datos o de fuentes para saber si eso no es, causa muchísima confusión también, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, las generaciones no digitales son las que se han sentido más amenazadas por este medio. Entonces, sí viven un poco angustiadas de verse rebasadas. A ver, una persona adulta mayor hoy que intente resolver sus problemas vía banca electrónica, luego necesita un par de horas de terapia porque lo hicieron sentir miserable y lo humillaron, ¿no? Entonces, en efecto, ahí hay un problema de esta transición. Yo te decía, tuve la suerte de ser un poco más joven cuando esto ocurrió, pero solamente me agarraba 10 años adelante, y la angustia habría sido mayor de lo que ha sido, que mira que ha sido mucho. Ahora, en ese sentido, vuelvo a hacer la diferencia. Las generaciones más jóvenes eh, son más escépticas con respecto a la información que reciben. Es decir, ellos saben que Facebook no es una fuente, sino una plataforma. Ellos no dicen lo leí en Twitter, ¿no? Porque pues Twitter es una plataforma, ¿no? Si inmediatamente te preguntan, ¿y la fuente cuál es? ¿No? Recuerdo todavía a algún primo ya mayor que me decía, mira, las sirenas sí existen, aquí está la fotografía. Le digo, ¿y de dónde sacaste esta fotografía? Que eran unos huesos como de sirena de Facebook. No, bueno, ¿y cuál es la revista? Y no venía fuente.
¿no? Las generaciones más jóvenes ya saben cómo cribar mejor esa información, dudan, se ríen, participan. Entonces, yo creo que lo que ocurre es que mientras esta transición se está dando, el fake news, la noticia falsa, pero sobre todo noticia fabricada, aquella que deliberadamente Sí, que se está fabrica para producida engañar, para lesionar, causar daño, engañar, exactamente, sí. tiene mayor fuerza, sobre todo en las generaciones análogas, y tenderá a verse reducida conforme los nacidos digitales vayan siendo mayoría en la ciudad virtual. Cierro esta reflexión con una idea que me daba algún día Lina Ornelas, que es una de las grandes especialistas en el tema. Decía, mira, Ricardo, yo enseñé a mis hijas a cruzar la calle desde chiquitas. Les enseñé que era un semáforo en rojo, les enseñé a mirar a la izquierda, a la derecha, sentido de las calles. No entiendo por qué los padres de hoy no ayudan a sus hijos a cruzar la ciudad virtual. ¿Cuál es el semáforo rojo, las calles, las avenidas? Pues si no educamos para cruzar con cuidado la ciudad virtual, desde luego que se van a cometer atropellos, errores y hasta tragedias, desde el abuso infantil, ¿no? La prostitución infantil, el acoso, el ciberbullying, ¿no? Hasta desde luego creer en cosas que son remotamente falsas. Entonces, estamos en esa transición. Es una crisis, pues sí, no sé si mayor a cuando apareció la imprenta, no sé si mayor que cuando apareció la máquina de vapor, no sé si no vamos a poder salir de esta porque hemos salido de todas las otras, pero ciertamente son los grandes terremotos en la historia de la humanidad. No, no tengo la menor duda y nos está tocando vivirlo, Julio, conversarlo, platicarlo, serenarnos, reflexionar sobre el tema. ¿Tienes algún indicio, estudio, análisis que hayas hecho o que tengas a la mano o evidencia de que la pandemia ayudó a cortar esta brecha digital, de análoga a digital, que fue más incluyente con algunas generaciones en cuanto a la operación de servicios digitales? Mira, yo vi, sin que tenga argumento estadístico, o sea, casos suficientes para decir lo que voy a decir, pero sí observación directa, a muchas niñas y niños que trataron de seguir la escolaridad a partir de teléfonos o dispositivos móviles que no tenían internet suficiente, que se les caía, que no tenían la tecnología adecuada y usaron primero, segundo, tercero, secundaria, sexto de primaria. Y la verdad es que no sabes cómo lamento lo que la pandemia le hizo a estas generaciones, porque por más que sus padres se esforzaron por entregarles algún tipo de dispositivo, pues dependiendo del poder económico, los muchachos tuvieron acceso a esos dispositivos y por lo tanto acceso a los conocimientos. Canal 11, por ejemplo, pues regresó a la telesecundaria, ¿no? Ahora fue teleprimaria, en fin, pero ni aún así fue posible salvar la brecha. Entonces yo más bien creo que la pandemia nos dejó muy claro que la polis griega, ¿no? Ese lugar donde están los derechos, donde están las instituciones, pues en realidad arropa muy pocas y muy pocos. Y hoy la frontera, así como la era medieval, ¿no? Las barreras alrededor, el gran portón, es digital. O sea, quien está dentro de la ciudad digital puede gozar de Zoom y tener reuniones de trabajo, ¿no? Y en efecto ya no ir al banco y poderse comunicar por las redes sociales y tener internet de pues, última generación. Pero quien está fuera de la polis, pues como el hijo de Antígona, ¿no? Le resta ciudadanía, derechos a las personas y a las familias que están ahí. Entonces creo que más bien lo que nos alerta es en la urgencia de igualar el acceso a los servicios digitales en todos los sentidos. Y creo, la verdad, porque veo a veces los números de las acciones de las empresas tecnológicas, creo entender por qué les ha ido tan bien, ¿no? O sea, por qué Elon Musk destapa casi en una tercera parte de su fortuna, la crece, ¿por qué Bezos? ¿Por qué Microsoft? Pues la respuesta es muy sencilla, porque la pandemia nos dijo a todos, pero en particular a ellos, que el futuro está en el negocio digital. Y tú tienes empresas como la de Elon Musk tratando ya de poner satélites en todo el planeta para que esos 52 satélites le den internet a todo el mundo al más bajo costo, ¿no? Y luego tienes otras empresas distribuyendo tabletas y dispositivos lo más baratos posibles. Entonces, ahí nos encontramos, ¿no? En la conciencia de la marginación, pero al mismo tiempo en la conciencia de por dónde viene el siguiente paso de la igualación de libertades a la que la humanidad ha aspirado siempre.
Querido Ricardo, la verdad el tiempo se nos va y además prometimos hoy hacer un programa corto. Y digo hoy porque te tengo que comprometer. Tenemos otro tema pendiente que es hablar del camino real de tierra adentro, Ah, qué que es bonito un tema. temazo tuyo que te has involucrado en la investigación, que has venido desarrollando con tu equipo o con una serie de personas afines al tema. Un tema muy bonito que para México pues, nos recuerda valores, nos recuerda estrategia, visión, un momento de un par de siglos pasados muy importantes para una región entre Estados Unidos y México. En fin, tenemos que hablar de eso y Te hoy das no cuenta nos que va a dar además es el tiempo. mismo tema, ¿no? Hoy hablamos de la Sí, banda hoy, ancha y en claro, ese y momento era el aquel, camino ancho. O sea, claro, en sí, 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 realidad o da lo sea, mismo. tenemos que, Comercio, la religión, los totalmente intercambios, la cultura, otras mercancías, el origen, pues. bienes culturales, fe religiosa, los siglos XV, los siglos XIX, del XV al XIX, una gran cantidad de estados del país. En fin, vamos a hablar Dediquémosle de tiempo, eso. me dará muchísimo gusto. Claro que Sin sí. Y duda. finalmente, para terminar este programa, Ricardo, ¿qué México, si tú tuvieras la posibilidad de dibujar un México, de definir un México, qué México estarías definiendo? ¿En cuál te gustaría concluir tu vida? Te falta muchísimo, tu segunda parte de vida, eres un caballero de la Edad Media, porque ya superaste la primera etapa de vida, o superamos, dijo aquel, porque somos ahí más o menos contemporáneos, Que pero conste, me quedé callado, ¿eh? claro, sí, 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 fuiste muy caballeroso, pero un añito es un añito, ¿eh? Digo, hermano. Pero la verdad es que, ¿qué México te gustaría dibujar, mi querido? Mira, te voy a decir que México no me gusta, el que separa el mexiquito del mexicote, ¿no? O sea, el mexiquito es conectado con el globo, ¿no? Que habla inglés, que está en intercambios muy fuertes, que vive sobre todo de la industria de la exportación, ¿no? Que tiene buenos estándares educativos, en fin, que arquitectónicamente se parece a Chipinque, ¿no? O Garza García en Monterrey, o si quieres, a Angelópolis en Puebla o Santa Fe en la Ciudad de México, y que pues alberga hoy como el 20% de la población, ¿no? Y el Mexicote es todavía un territorio gobernado por la incertidumbre, por la precariedad, por la falta de acceso, por la falta de oportunidades. Y la verdad, México no tiene viabilidad mientras exista la frontera entre el Mexiquito y el Mexicote. No la tiene. ¿Qué me gustaría a mí? Pues levantar esa barrera. Cuando hablo de igualar libertades es eso, ¿no? De romper esas barreras de la polis, ¿no? De romper esas barreras del feudo, ¿no? Medieval al que por nuestra edad entendemos bien. Y en ese sentido, sí me parece que hay una tarea muy complicada ahí que hacer, pero lo hemos logrado. Mira, el Mexiquito, sobre todo el altamente productivo, está muy pegado a la frontera norte en el año 2000. La productividad de Monterrey, desde luego que la sigue teniendo, de Juárez, de Tijuana, la logramos bajar hasta Silao. O sea, eso fue crecer el Mexiquito. No, no, no es un defecto. El problema es que no hemos llegado hasta Panamá. Bueno, déjame detenerme en Suchiate. Pero esa es la aspiración. A ver, si en una década o en 2 décadas logramos expandir el radio del cierre social para que más personas pertenecieran a este mundo con libertades, con acceso, con ingresos, con trabajos dignos, sí tendríamos que extenderlo más. Ahora, cuidado porque en Tijuana hay Mexicote, y en Monterrey, en la Julián Independencia hay Mexicote, y en las barrancas de Santa Fe hay Mexicote. O sea, el Mexicote en realidad se entrevera, no quiero hacer una discusión geográfica, pero sí es una metáfora que vale la pena subrayar, y creo que eso es algo por lo que yo sí me batiría desde mi territorio, que hoy es el periodismo. Pues con esa idea nos quedamos. Te agradezco enormemente, mi querido Ricardo. Siempre es un gusto verte, conversar contigo, escucharte. Y pues la verdad, muy agradecido por esta oportunidad en un día complejo, movido, muy dinámico y que además todavía te queda agenda para rato. Deseo que todo lo que platicamos salga muy bien y que siempre te vaya extraordinariamente. Julio, te abrazo muy fuerte, es entrañable encontrarte, verte, y el agradecimiento de siempre. Gracias, Richard. Muy buenas Hasta noches. muy pronto. Chao. Hasta pronto. Bye.